Hoy día nos vamos a hacer cargo del tema de la disminución de la pobreza. En este capítulo, a diferencia de otros, no vamos a hablar como de una cuestión ideológica acerca de qué es la pobreza o cuál es la visión de Piñera de la vida, sino que sencillamente vamos a decir que mintió, que arregló una encuesta a la mala para falsear los datos y hacer creer que había disminuido la pobreza. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen incluso instrumentos internacionales que corroboran esta información y que criticaron severamente al gobierno en su momento, el año 2013, cuando estalló esta polémica. Como todos sabrán, en Chile la pobreza se mide mediante una encuesta que se llama la encuesta CACEN. Esta encuesta lo que hace, para explicarlo muy en términos sencillos, es que arma una canasta básica con la cual se puede vivir en Chile, sin la cual no se puede vivir en Chile, mide cuánto cuesta y las personas que tengan un ingreso inferior a esa canasta se considera que están bajo la línea de la pobreza o que están en la llamada indigencia. ¿Dónde surgió la polémica? El año 2010, permiso, Piñera presidente presenta el resultado de la encuesta CACEN 2009. En la encuesta CACEN 2009, por primera vez desde 1990, había aumentado la pobreza. Piñera salió con toda su artillería mediática a decir que era esto la culpa de la concertación. Como él es de derecha, él no puede decir que el Estado tiene que meterse a ayudar más a los pobres, porque ellos siempre creen que hay que reducir el Estado, ¿cierto? Entonces lo que salió a decir es que el Estado estaba gastando suficiente plata en ayudar a los pobres, pero que esta plata se gastaba en que los funcionarios del Estado, que eran todos de la concertación, eran muy corruptos, entonces se robaban toda la plata. Una explicación que yo creo que si bien la corrupción en Chile existe, igual es demasiado sencilla para explicar cuestiones que son muy grandes. Y Felipe Kast, que era el ministro en esa época, dijo que era porque el gobierno no se había preocupado de generar empleo. Paula Quintana, quien había sido la ministra de Desarrollo Social de Bachelet en su momento, por quien tengo la mejor de las consideraciones, que de hecho aprovecho de mandarle un saludo, dijo que en realidad esto se debía únicamente a la crisis económica y que era verdad que había una baja, pero que hacer como que la crisis económica no había existido era mentirle a la gente. ¿Dónde surge la polémica? Años después, Piñera tiene que aplicar la CACEN él, ¿ya? Entonces, agrega una nueva pregunta, que es la pregunta I11. ¿Qué es lo que dice la pregunta I11? Dice, ¿recibió algún sueldo o pago por trabajos, actividades o negocios que usted haya realizado ese mes? ¿Ya? Es decir, da a entender que no está preguntando por el negocio principal de la persona, sino que por una ocupación o por una pega que tuvo ese mes. ¿Ya? La pregunta viene después de la I10. Y la I10 pregunta acerca de la totalidad de los ingresos que haya tenido por ocupación secundaria. ¿Ya? En la I11, por supuesto, se pregunta cuánta plata ganó por trabajos, actividades o negocios realizados ese mes. Y luego se pregunta por los ingresos totales en ocupación secundaria. ¿Cuál es el problema? Que existe la posibilidad de que la persona responda dos veces por la misma plata. Es decir, si tuvo una peguita secundaria ese mes en que ganó 20 lucas, después le preguntan por la totalidad de los ingresos por ocupación secundaria y vuelve a mencionar las mismas 20 lucas y en el conteo, lo que eran 20 lucas, se transforman en 40. Esto era bastante predecible y por eso es que en la CACEN existe una institución que se llama el pretest de la encuesta, que lo realiza la empresa o la institución, perdón, a la cual se le asigna el trabajo de campo. En este caso, el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile es la que realiza el pretest. ¿Por qué existe el pretest? Porque justamente lo que trata de medir es que antes de realizar oficialmente la encuesta, trata de medir si es que las preguntas efectivamente obtienen la información que se está buscando. Voy a poner un ejemplo bien ridículo, pero para que se entienda bien. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, miren, en Puerto Rico se aplicó una encuesta que está funcionando perfecto, vamos a aplicarla en Chile. En Puerto Rico se le llama guagua a lo que en Chile le llamamos micro o microbús, ¿ya? Y nosotros le decimos guagua a las personas de menos de un año, más o menos de dos, no sé. Si tú en Puerto Rico le preguntas a una persona si ha tenido una guagua, va a entender que se le está preguntando si es un empresario microbusero. Entonces,
si aplicamos la misma encuesta en Chile, mucha gente te podría decir, sí, he tenido 3 guaguas, y resulta que la mitad del país sería empresario microbusero y los datos se te enredarían. Por eso es que se aplica el pretest. En este caso, la I-11, la pregunta I-11, era la típica pregunta en la cual el pretest era urgente porque se prestaba perfectamente para repetir una información. David Bravo, a quien ya mencionamos en un video anterior, no sé por qué se nos aparece tanto este personaje, dice que ellos hicieron el pretest. Él, perdón, es el director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, quienes se asignaron la tarea de hacer el trabajo de campo de la CACEN, ¿ya? Ellos dicen que hicieron el pretest de la encuesta, pero que cuando los mandaron a hacer el pretest no incluía la pregunta I-11 y que por lo tanto ellos no hicieron el pretest de la I-11. Él, cuando lo entrevistaron, dice que en realidad la I-11 apareció al final, o sea, les mandaron la encuesta, hicieron el pretest, después les mandaron la encuesta de nuevo para que la hicieran definitivamente y agregaba esta pregunta, y él muy elegantemente dijo, yo supongo que el pretest de esta pregunta se lo encargaron a otra institución, ¿ya? Luego de eso, los datos que obtiene la realización de la encuesta se le entregan a la CEPAL, con un organismo internacional que es el que, digamos, le da la credibilidad al mundo de cuáles son los datos de las cosas que están pasando en Chile. Juan Carlos Fere, el experto de la CEPAL, le entrega al gobierno la cifra de disminución de la pobreza y dice que no hay disminución de la pobreza, o que se disminuyó en un 0,1, ¿ya? Entonces el gobierno de Piñera le dice, oye, pero ¿me diste la I-11, no? Y él le dice, no, porque en la I-11 viene sin el pretest, ¿ya? Y entonces el gobierno de Chile le dice a la CEPAL, oye, yo sí hice el pretest de la I-11, así que agrégamela. Entonces ellos le dicen, pero nosotros no hemos visto el pretest. La cosa es que hay una regla internacional en donde a los organismos internacionales como la CEPAL, si es que, o es una regla de la CEPAL, perdón, si es que un gobierno le entrega una información oficial, no puede cuestionarla, porque si no, la cuestión se iría como bien a la cresta, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, la CEPAL tuvo que preguntar, disculpa, ¿tú me estás diciendo que esto es información oficial? Le dice, sí, inclúyelo como información oficial. Entonces, la CEPAL tuvo que agregar los resultados, incluyendo la I-11, y voilà, magia, la pobreza disminuyó. La pobreza disminuyó casi en un 1% entero, gracias a la inclusión de la I-11, probablemente y posiblemente, según la gente de la CEPAL, únicamente por el error de que la I-11 repite una cantidad de dinero que ya está contada en la I-10. Por supuesto, Piñera lo celebró como un triunfo, dijo bajamos la pobreza, etc. Y cuando le preguntaron al gobierno, oye, pero qué raro porque esta pregunta se repite, dijeron, bueno, la CEPAL fue la que quiso incluirla. Y ahí la CEPAL tuvo que dejar su elegancia y dieron declaraciones diciendo, ¿saben qué? Esta fue información oficial del gobierno de Chile y digamos, si no vamos a poder confiar más en el gobierno de Chile, la cuestión se vuelve bien grave. Con eso creo que queda bien demostrado que el gobierno de Piñera falseó los datos, que no disminuyó la pobreza y que hizo trampa nuevamente. Muchas gracias.